resistencia tiene que ver con una acción que se tiene que ejecutar, no con algo que se planea, sino con algo que se ejecuta. Jesús había estado ayunando 40 días y 40 noches y el Espíritu de Dios lo lleva al desierto donde no hay comida, donde no hay agua, donde no hay nadie, donde nadie le puede ofrecer algún alimento para darle una fuerza física. El hombre podría ser presa de su propia idea. Eso es lo que nos enseña Santiago en su capítulo 1, versículo del 13 al 15, cuando nos habla acerca de la concupiscencia. Sean todos bienvenidos en este tiempo tan precioso de habitación que preparamos con mucho cariño para todos ustedes, en donde estamos tan emocionados, expectantes de lo que el Espíritu de Dios va a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Así que yo te invito de verdad que si tú estás conectada en este tiempo, puedas levantar tus manos si tienes la posibilidad y decir: Espíritu Santo de Dios, agudiza cada uno de mis sentidos para yo poder entender lo que tú quieres hablar. Padre, hoy clamamos en el nombre de Jesús para que pongas centinela en mi boca, en mis labios, ante toda palabra que no venga de tu Espíritu, ante toda palabra, Señor Dios, que no sea marcada por tu esencia, por tu sabiduría, por tu fluir, por tu prudencia, amado Dios. Padre, prepara cada vida, cada corazón de los que estamos hoy conectados para recibir la palabra del día de hoy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a estar dándole continuidad al tema que vimos iniciando lo que fue noviembre, acerca del dominio propio y el autocontrol. Y les decíamos que va a ser una serie de enseñanzas acerca de la naturaleza o de la conducta humana. El tema bajo el cual vamos a estar hablando, que le va a dar continuidad a la enseñanza del dominio propio y el autocontrol, lleva por título la resistencia. Así que si tú no has visto la primera enseñanza, yo te invito a que tú la veas. Te la voy a dejar en la descripción, ahí el link para que tú puedas, terminando esta enseñanza, ir a ver la primera, o como tú prefieras, ver la primera y luego la segunda. El punto es que tú puedas meditar en la palabra de Dios en esta serie titulada de manera general como la naturaleza humana. Y vamos a hacer un resumen rapidísimo, un resumen acerca de lo que vimos hace 2 semanas, y hablábamos acerca de que la conducta humana está ligada con la tentación, que la naturaleza humana es creer que uno puede solo, que uno podría hacer las cosas de una forma totalmente independiente. Y justamente Santiago en el capítulo 1 nos habla y nos dice que alguien es atraído por su propia concupiscencia. Y veíamos a profundidad lo que significa la concupiscencia, lo que representa y cuán peligroso es que uno viva basado o anclado en la raíz de lo que representa la concupiscencia. Porque nos decía que precisamente alguien puede ser atraído por su propia idea, por la propia idea de creer que tiene la capacidad de salir del pecado, de regresar cuando quiera, de algo erróneamente que podrían llamarlo como el autocontrol sobre el pecado. Pero la palabra de Dios también, dentro de eso, ese resumen, ¿verdad?, que estamos haciendo, hablábamos acerca de la diferencia de lo que es el autocontrol y el dominio propio. Me encantaría que los que están por ahí conectados y estuvieron en la primera enseñanza puedan ahí, de lo que ustedes aprendieron, de lo que el Señor habló a sus vidas, dejarnos por ahí en los comentarios qué es el dominio propio, cuál es la diferencia, el autocontrol, qué es lo que el Señor estuvo hablando fuertemente a sus vidas. Y algunos puntos que vamos a tomar de manera, en forma de resumen para poder darle continuidad a esta serie, es que el autocontrol está ligado con la concupiscencia. El autocontrol no tiene que ver con que alguien sea capaz de dejar de hacer algo o de volver a hacerlo, salir, ir, venir cuando uno quiera.
que erróneamente eso es lo que se podría muchas veces explicar o entender. Pero también veíamos que el hombre efectivamente puede convertirse presa de lo que él mismo piensa, de lo que él mismo cree, de lo que él mismo está ejecutando en algún momento. Veíamos también que el autocontrol busca siempre culpables, que es muy difícil que una persona que vive ligada a la concupiscencia, ligada al autocontrol, pueda reconocer con tanta facilidad que necesita de verdad al Espíritu Santo y que necesita de verdad salir de esa atadura que lo mantiene presa de él mismo. Y veíamos que el dominio propio que es ejercido por nosotros, es practicado por nosotros, como lo dice la palabra, pero es algo que proviene del Espíritu Santo. Que nosotros no podemos tener dominio propio si no es dado a nosotros mediante el Espíritu Santo, mediante esa vida de transformación. También veíamos que el dominio propio nos enseña a ser dependientes de Dios, a diferencia del autocontrol, y que nos lleva a reconocer que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder vencer y para poder renunciar a todas las ataduras que muchas veces nosotros a veces sin darnos cuenta podemos estar ahí, podemos estar en un círculo vicioso, podemos estar atados en algo, podemos caer constantemente en algo, pero el dominio propio que viene del Espíritu Santo nos ayuda a poder entender que necesitamos de Dios para poder vencer, renunciar y ser transformados por completo. Así que hoy vamos haciendo este resumen, vamos a entrar a lo que es la resistencia. La palabra de Dios nos habla constantemente acerca de la resistencia, de lo que es la resistencia, pero no una resistencia como tal vez muchos podrían decir, la voy a hacer, pero en el momento en el que ya algo no me parezca o en el momento en el que yo sienta que me venzo, lo dejo. No, sino es una resistencia genuina, es una resistencia que viene gracias a la ayuda del Espíritu Santo de Dios que está con nosotros. Nadie por su propia capacidad puede resistir verdaderamente, porque cuando hablamos de resistencia no estamos hablando de que es un momento, de que es algo momentáneo. Cuando hablamos de resistencia no se refiere a que es unos segundos, unos minutos, un periodo corto de tiempo. La resistencia está ligada a un periodo largo de tiempo. La resistencia está ligada a algo que es constante, continuo, que tiene que ser continuo. Y esa resistencia que nos permite a nosotros decir que es constante y continua, viene gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Y ahí te voy a invitar a que puedas ir preparando tu Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Entonces, entendiendo las diferencias del dominio propio y del autocontrol, sabiendo que hay cosas que aunque podrían ser atraídas para orillarme a pecar, a caer, a fallar, y que como lo veíamos, aunque la concupiscencia es como una alarma, como un volcán apagado, que en algún momento podría despertar o surgir, no significa que no tenga yo herramientas de parte de Dios que me ayuden a no vivir en una vida constante de pecado, en una vida constante de culpabilidad, en una vida constante de fragilidad, sino que a pesar de todo eso, Dios nos entrega herramientas, y una de esas herramientas es la resistencia. Y dice Santiago capítulo 4 versículo 7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo. Y si puedes ahí en los comentarios, di conmigo, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La resistencia tiene que ver con una acción que se tiene que ejecutar, no con algo que se planea, sino con algo que se ejecuta. Te vuelvo a repetir esto, la resistencia tiene que ver con una acción a ejecutar, no con algo que yo voy a planear.
Yo no puedo vivir planeando, voy a planear cómo resistir, voy a planear cómo salir de esto. Yo no debo llevar mi vida en base solamente a una planeación, sino a la ejecución, a lo que me va a llevar a accionar, a lo que me va a llevar a activarme verdaderamente. Y cuando la palabra de Dios en Santiago habla de que nosotros nos sometamos a Dios, en otras versiones dice: ustedes humíllense a Dios, ustedes obedezcan a Dios, ustedes permanezcan en Dios. Dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, el resistir tiene que ver con la acción que yo estoy decidido o decidida a ejecutar, no con planearlo. Y para darle continuidad a esta serie de la naturaleza humana, vamos a catalogar la resistencia en 3 tipos o en 3 clases: la resistencia física, la resistencia de principios y la resistencia espiritual. La resistencia física tiene que ver con todo lo que es nuestro cuerpo, con la capacidad de ejercitarnos, la resistencia aeróbica, anaeróbica, con la capacidad de decir: esta es la fuerza de alguien. Tiene que ver con lo que hago y lo que puedo alcanzar con eso que yo estoy haciendo. La segunda es la resistencia de principios, todo lo que tiene que ver con la verdad, nuestros principios, es decir, todo aquello que me distingue, que me representa, tiene que ver con mi esencia, tiene que ver con lo que Dios ha dicho que soy, con lo que Dios me ha enseñado. La resistencia de principios está ligada a lo que yo soy, a todos los principios del reino que me enseñan quién yo soy. Todos esos principios del reino. Por eso es muy importante saber, conocer qué es lo que dice Dios de ti, qué es lo que dice su palabra de nosotros, porque eso nos hace ejercitar la resistencia de principios, los principios del reino en nuestra vida. Y número 3, la resistencia espiritual, aquella en la que el Espíritu Santo sí o sí ejerce un papel esencial y fundamental en la vida de transformación constante en nosotros. Tiene que ver con lo que yo creo. Tiene que ver con lo que yo creo. Y seguimos aquí en Santiago capítulo 4. Y en la raíz de la palabra resistencia significa pararse de pie con una postura decidida. Significa establecer la propia posición pública al mantenerse firme, de manera visible. Es decir, negarse a ser movido. La resistencia, te decía por eso al inicio, no tiene que ver con algo que planeas, sino con una acción que tú vas a ejecutar. La resistencia es una postura, y la postura es negarse a ser movido. Declarar con fuerza la propia convicción personal. La resistencia es una postura. Cuando la Biblia en Santiago capítulo 4 versículo 7 nos está diciendo resistan al diablo, nos está el Señor diciendo: ustedes mantengan una postura firme, ustedes mantengan una postura que sea me niego a ser movido. Mantengan una postura de certeza, de convicción, de carácter. La resistencia revela el carácter de una persona. Y me encanta eso porque primero dice: ustedes sométanse a Dios. Es decir, primero, el primero y lo más importante es obedezcan a Dios. Manténganse en Dios firmes. Busquen una intimidad con Dios. Busquen una comunión personal con Él. Y número 2, ustedes mantengan una postura no negociable con el mundo. Ustedes mantengan una postura que los distinga del resto. Mantengan una postura que les haga, que haga que otros puedan ver el carácter de no doblarse tan fácil. No de orgullo, sino el carácter de Cristo reflejado ante las posturas de una sociedad, ante las creencias, ante las ideologías de una sociedad, ante lo que el mismo enemigo muchas veces quiere venir y meter y quiere venir y atacar. Dice: si ustedes mantienen una postura firme, una postura de me niego a ser movido de lo que yo soy, de quién yo he creído y de lo que yo hago en el Señor, el enemigo va a huir. Dice: el enemigo huirá de ustedes. Entonces,
esta herramienta tan poderosa de la cual la palabra nos habla de cómo vencer las tentaciones, cómo vencer, cómo salir victoriosos, cómo de verdad permanecer, nos está hablando de una postura de firmeza, una postura de carácter, una postura de dignidad, una postura que revele a Cristo en nosotros. No tiene que ver con el hecho de jugar. No tiene que ver con el hecho de decir sí soy, pero cuando nadie me ve, dejo de ser quien Dios dice que yo soy. Dejo de creer en lo que yo creo y dejo de hacer lo que yo he sido llamado a hacer. La resistencia es una herramienta que el Señor nos entrega a nosotros para decir, tú puedes andar a pesar de que muchas veces puedas ser influenciado por la concupiscencia o puedes sentirte atraído por tu propia idea, por tu propia ideología, por esa concupiscencia que te orilla a pecar, que te orilla a caer, que te orilla a negar a Dios. Tiene la herramienta tan poderosa que es la resistencia. Tener esa herramienta tan poderosa que es la resistencia, no con facilidad alguien puede venir a decirte mentiras. No con facilidad alguien puede venir a engañarte de quién tú eres. No con facilidad alguien puede moverte de lo que tú has creído y en quién tú has creído y bajo qué principios de reino tú te mueves. No con facilidad alguien puede venir a decirte deja de hacer lo que estás haciendo porque no vale la pena. Porque sabes que cuando Dios te dijo hazlo, tú vas con todo. Y no vas a ver si se puede, tú vas porque se puede, porque sabes que si Dios te dijo es porque se puede, porque sabes que si Dios te habló es porque se puede. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Cuando Jesús estaba a punto de iniciar públicamente su ministerio, fue llevado al desierto, no por el enemigo. Dice la palabra que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, para dejar en evidencia lo que significa el acto de resistencia verdadera, para dejar evidenciado y plasmado lo que significa resistir verdaderamente por el Espíritu, no por nuestras fuerzas. Porque Jesús fue llevado por el Espíritu para evidenciar lo que es una resistencia en cada etapa o en estos tipos de resistencia física, de principios y espiritual. Dice Mateo capítulo 4, versículo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira esto, Jesús había estado ayunando 40 días y 40 noches. Y el Espíritu de Dios lo lleva al desierto donde no hay comida, donde no hay agua, donde no hay nadie, donde nadie le puede ofrecer algún alimento para darle una fuerza física. Pero el Señor vence esa primera etapa, la resistencia física. Respondiéndole al enemigo, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Aun cuando nosotros aprendemos a tener una resistencia física, hablando de nuestro cuerpo, cuando tú te propones algo, cuando tú dices, yo voy a proponerme a hacer esto, hablando físicamente, y tú lo haces, tú vas aún ahí con el poder de Dios para evidenciar aún en eso que el Espíritu Santo aún en eso físico puede ser tu ayudador. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, nuevamente diciéndole, si tú eres, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vemos cómo el Señor tiene una resistencia basada en los principios de quién era, basada en los principios de qué había dicho el reino,
quién era Jesús, basada en los principios de qué ha dicho el Padre, del por qué Jesús sería enviado a la humanidad. Y aún a pesar de que el enemigo mostró un conocimiento en la escritura diciéndole, oye, escrito está que a sus ángeles va a mandar para que tú no puedas tropezar. El Señor mantuvo una resistencia en los principios que no fue movido por lo que, el enemigo está diciendo eso. Y esto es muy importante porque muchas veces va a haber oportunidades, va a haber puertas abiertas, va a haber momentos que van a aparecer como si fueran del reino, pero en realidad son estratagemas o artimañas del enemigo para ver cuánta resistencia uno puede presentar. Por eso es importante que nosotros tengamos claros quiénes somos en Dios. Tengamos claros que el Señor no nos está diciendo, oye, pues arrójate, échate hacia abajo. Porque mira esto en el versículo 6. El enemigo le dice, échate abajo. Y luego de inmediato, después de esa propuesta, le da algo que es cierto, algo que está escrito. Pero Jesús de inmediato le respondió con un principio bíblico 100%. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando parece ser que hay oportunidades que se abren, cuando parece ser que hay cosas que pueden parecer como que son buenas y que podría parecer que vienen de Dios, tú checa y observa, discierne bajo qué principio de reino, bajo qué principio bíblico está el primer fundamento. Porque el primer fundamento del enemigo fue échate abajo. Y en la escritura, en los principios de reino, no encontramos que Dios diga échate abajo. Y aunque después venía una verdad, el principio fundamental estaba basado en una mentira que es échate abajo. Necesitamos conocer cuáles son los principios del reino al que tú perteneces, al que yo pertenezco. Necesitamos conocer qué es lo que dicen esos principios del reino, porque esos principios no se mueven, esos principios no se negocian, esos principios se resisten en el poder del Espíritu Santo. Así que si tú quieres saber si hay algo que viene de parte de Dios, si tú quieres saber si hay algo que Dios está hablando y que de verdad es Él en su totalidad, mira bajo cuál es el primer fundamento, cuál es la primera palabra, cuál es la primera acción bajo la que se lanza esa palabra, bajo la que se abre esa puerta, bajo la que se da esa oportunidad. Seguimos en el versículo 8, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él solo servirás. Había una resistencia espiritual. Había una resistencia espiritual que el enemigo cuando le dijo, oye, si tú postrado me adoras, el Señor le dijo, mira, ¿sabes qué? Aquí yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo, porque yo creo que el principio es solo a tu Dios, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él los servirás. El enemigo huye cuando ve que alguien se niega a ser movido. La palabra en Mateo capítulo 7, versículo del 13 al 14, representa la vida del creyente como ese camino angosto, como esa puerta que es estrecha, porque Él tiene que andar por ese camino que es angosto. La vida del creyente se representa como ese camino que es angosto, y en un camino angosto no caben dos al mismo tiempo. Solo puede mantenerse uno, y el que se mantiene en ese camino es el que se niega a ser movido. El que se mantiene en el camino, el del cual la Biblia nos habla que lleva a la vida eterna, es el que se niega a moverse, es el que dice, yo de aquí no me muevo, yo de estos principios no me muevo, yo me opongo. Y yo mantengo firme, yo me mantengo firme
constante, velando, mostrando quién yo soy, en quién yo he creído y qué es lo que estoy haciendo para que yo no sea movido ni quitado de ese camino. Así que de verdad yo quiero dejar esta palabra el día de hoy contigo. Y anhelo de todo corazón que el Espíritu de Dios puede traer sobre tu vida una resistencia en cada área. Pueda traer ese discernimiento. Y que verdaderamente seas de aquellos que aplican Santiago capítulo 4 versículo 7. Sométanse a Dios, obedezcan a Dios, ríndanle cuentas a Dios, manténganse firmes en el Señor, manténganse en ese caminar constante, constante, constante y no dejen que nada ni nadie los mueva. Resistan a su propia ideología, resistan a esa propia concupiscencia, es decir, no sean absorbidos por lo que el autocontrol puede vender. No sean absorbidos por lo que su propia ideología o idea puede vender, sino que sean absorbidos por las herramientas que el Señor nos está dando, como el dominio propio, la cual es una herramienta que vimos en la primera sesión de esta serie de enseñanzas. El dominio propio que viene del Espíritu de Dios y que nos hace depender de Él, que hace que nuestras acciones, que nuestra mentalidad, que nuestra idea, que nuestro carácter pueda depender de Él. La resistencia que nos forja en carácter, que nos enseña a ir más allá, que nos enseña a no ser movidos con una sociedad que nos vende ideas erróneas, con una sociedad que nos pinta ideologías como si fueran correctas, ante una sociedad que nos trata de vender ideas de verdad que cuando tú las ves, tú dices qué tristeza que haya mucha gente que esté encerrada en su propia idea, en su propia concupiscencia y no pueda ir a la verdad. Así que de verdad yo te invito, resiste. Que tu postura sea la resistencia, que tu postura sea negarte a ser movido y declarar en público, como lo dice la palabra en su raíz original, en quién tú has creído, cuáles son tus convicciones, quién tú eres, qué es lo que tú profesas, cuáles son los principios del reino y que no te muevas. Que sea sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús una resistencia espiritual, una resistencia de principios y una resistencia física que nos lleve a acrecentarnos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Acrecentarnos no para nosotros, sino para que el Señor sea glorificado, sea exaltado, para que su Espíritu de Dios pueda evidenciar la obra redentora, evidenciar la obra transformadora, evidenciar la obra en una vida de fe en Él, en el nombre de Jesús, en nuestras vidas, en nuestros corazones, que es como su palabra dice, que llevemos cautivo los pensamientos en obediencia a Cristo. Que haya una resistencia no en nuestras propias fuerzas, sino en la resistencia que proviene del Espíritu Santo de Dios. Padre, yo te doy gracias en este tiempo porque sabemos que la palabra de hoy tocará vidas correctas, tocará y llegará a los oídos correctos en el tiempo correcto, en tu Kairos, Señor. Padre, clamo por cada persona que se conecta, para que pueda recibir de tu Espíritu Santo la palabra, Señor, para que pueda recibir la esencia que proviene de ti, amado Dios, para que no sean movidos, Señor, sino, Padre mío, que ellos puedan resistir genuinamente, resistir en tu Espíritu Santo, llevar una vida de convicción y de certeza contigo, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, que ni uno se pierda, que ni uno de los que han sido dados y entregados a ti, amado, se pierda, sino que resistan y el diablo tenga que huir. El diablo tenga que huir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre mío. Y declaramos también libertad sobre cada mente, sobre cada vida y sobre cada corazón, Señor Dios, que vive hoy en día atado y ligado al autocontrol y a su propia concupiscencia, Padre mío. Señor, que nuestra naturaleza humana no sea la que domine, Señor, sino que sea la naturaleza de tu Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos a aplicar, Señor, las herramientas que tú nos vas entregando, como el dominio propio y como la resistencia, Señor, y mantenernos firmes en ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén
y amén, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Familia, gracias a todos por conectarse, por estar en este tiempo precioso de habitación. Les invito a que puedan compartir la enseñanza, compártanla en sus redes sociales, por WhatsApp, con las personas que ustedes dicen debe de escuchar esta palabra, compártanla. Seamos luz en medio de las tinieblas, que el Señor les bendiga grandemente y nos estamos viendo por acá próximo martes en habitación. Les amo, familia, bendiciones.